Saludo cordial, estimados estudiantes. Hoy vamos a continuar hablando del transporte de contaminantes. En la sesión anterior hablamos del poder depurador que tenían los suelos, ¿verdad? Para lo que es eliminar contaminantes, retener contaminantes. En este caso, entonces, ya vamos a hablar o profundizar en sí lo que es ese movimiento de contaminantes ya en mi acuífero. Entonces, el transporte de contaminantes es un proceso en el que existen varios procesos que están involucrados, ¿verdad? Entre ellos está la difusión y la adversión, ¿verdad? Siendo algunos de los principales procesos que están involucrados. Entonces, la difusión es el proceso mediante el cual entonces nosotros pasamos de una concentración mayor a una concentración menor. Por ejemplo, observamos en la imagen, inicialmente tenemos una concentración, que es esta sería la inicial, ¿verdad? Tenemos una menor área, pero observamos que el achurado que hace representación a este contaminante es como bastante oscuro. Conforme va avanzando, se va ampliando, o sea, va teniendo una mayor cobertura, ¿verdad? Pero si vamos observando, el achurado también va disminuyendo en su intensidad. Eso quiere decir que su concentración va disminuyendo, va teniendo una mayor cobertura, hay una mayor difusión, hay una difusión de ese contaminante, se está ampliando su cobertura, pero está disminuyendo sus concentraciones, ¿verdad? A eso hace relevancia lo que es la difusión. La difusión, entonces nosotros la podemos describir matemáticamente a través de la ley de Fick, en la cual está entonces el coeficiente de difusión, ¿verdad? Que es denominado de eso índice M. Luego tenemos también el gradiente de concentraciones, ¿verdad? El C hace referencia a concentraciones, o sea, concentraciones de contaminantes, ¿verdad? El valor negativo, este valor que está aquí, ¿verdad? Negativo, nos indica que el movimiento es de una mayor concentración, ¿verdad? Como lo hablamos al inicio, una mayor concentración a una menor. El valor del coeficiente de difusión varía entre 1 por 10 a la menos 9 a 2 por 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo para iones comunes de agua. Ya estamos hablando de coeficiente de difusión, y lo explicado hasta el momento, estamos hablando de suelos completamente saturados, ¿verdad? También hay que considerar que estamos hablando, ¿verdad? Que el agua no se mueve como un cuerpo, como un río, ¿verdad? Sino que se mueve a través de lo que son los poros. Y para eso entonces tenemos el coeficiente que depende del medio poroso, es el W, coeficiente que del medio poroso, que según Fritz Sherry puede variar entre 0.01 a 0.5, este W. Y así entonces podemos definir el coeficiente de difusión efectiva como el resultado de la multiplicación entre el coeficiente de difusión por el coeficiente que depende del medio poroso, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos a tener ya definido lo que es la difusión efectiva, la difusión, como podría decirse, la difusión real. Tenemos la adversión, que es el proceso por el cual el agua subterránea en movimiento acarrea en ella solutos disueltos, ¿verdad? En otras palabras, se le arrastra de la sustancia contaminada del agua. Entonces, esta advención es lo que yo también hablaba en clases anteriores, de que el contaminante se disuelve en el agua subterránea y se mueve a la misma velocidad
que el agua subterránea, ¿verdad? Entonces estamos hablando también de un suelo completamente saturado. Este contaminante entra en contacto con el agua subterránea, ¿verdad? Se mezcla y pues viaja a través de los mismos caminos, a través de los poros, por lo que viaja el agua subterránea. En esta imagen se podría ver la representación, ¿verdad?, del viaje de un contaminante mediante el proceso de advención. Aquí, si ustedes observan, pareciera de que no hay difusión. Estamos hablando únicamente del proceso de advención. Es movimiento de contaminante con el agua, básicamente, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando. Entonces, básicamente nos interesa entonces determinar la velocidad. La velocidad teórica, que es determinamos mediante la ley de Darcy. Recordemos que tenemos entonces la conductividad hidráulica, tenemos el gradiente hidráulico y la porosidad eficaz. Otro concepto importante, estamos hablando de la dispersión mecánica, que que estudia entonces cómo ese contaminante se mezclará y cómo viajará a través de los poros, ¿verdad? Miremos estas imágenes. Entonces, puede viajar un contaminante a través de un camino longitudinal o horizontal, ¿verdad? Con un camino tortuoso. En la primera imagen podemos ver un camino tortuoso, ¿verdad? Quiere decir que la apertura de poros no es muy amplia. En el segundo caso, en la segunda imagen que tenemos una amplitud mayor, tenemos un camino más amplio para el paso del agua y contaminante. Y en el último, entonces, hay una dispersión transversal. Quiere decir que tanto el agua como el contaminante van a viajar en caminos verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Entonces esto habla de la dispersión mecánica, ¿verdad? De cómo se van a hacer los caminos por los cuales va a viajar el agua subterránea y contaminante. Dependiendo entonces del tamaño del poro, ¿verdad? Si es un poro que es bastante pequeño, como lo tenemos aquí, ¿verdad? Si hay una poca amplitud de poros, si es un poro pequeño, entonces hay fricción, ¿verdad? Hay poco espacio para que pase el agua subterránea y contaminante. Entonces vamos a tener una velocidad baja, en comparación de que si tuviéramos, por ejemplo, una mayor amplitud, una porosidad más eficaz, más grande, hay más espacio para la circulación, ¿verdad?, del agua subterránea y contaminante, y vamos a tener una velocidad mayor. Son una de las condiciones que se toman en cuenta para el estudio entonces de la dispersión. También la longitud, ¿verdad? Podría ser que un contaminante viaje a través de una trayectoria más larga, otros por una trayectoria más corta, otros una trayectoria mediana. Pues también eso depende mucho de cómo esté la configuración de granos, ¿verdad? Y entonces así, pues, un contaminante puede que se tarde un poco más en llegar a un lugar, otro contaminante puede que se tarde un poco menos. También la fricción, como les comentaba, la fricción que hay por el contacto que hay entre las partículas del fluido con el grano. Entonces, todas las partículas, moléculas de contaminante o agua subterránea que están en contacto con el grano, ¿verdad? Con esta parte de aquí, van a tener velocidades menores. Y si ustedes recuerdan, como lo estudiamos en los perfiles de velocidad, en el centro, ¿verdad?, como es en el centro de mis tuberías, vamos a tener velocidad máxima. Entonces, en los extremos, haciendo la similitud con las tuberías, en los extremos de las tuberías, ¿verdad?, tenemos velocidad cero incluso, ¿verdad? Conforme nos alejamos del contacto, conforme nos alejamos de la tubería, conforme nos alejamos
del contacto con la superficie del grano, ¿verdad? Va aumentando la velocidad hasta tener velocidad máxima en el centro. La dispersión lateral, pues como ya lo comentábamos, el fluido pues, y el contaminante viajan hacia arriba, hacia abajo, en diferentes tramos. La dispersión mecánica la vamos a calcular a través de la velocidad y la dispersión dinámica, dispersividad dinámica, perdón. A la dispersión hidrodinámica se le llama a la acción conjunta la difusión y la dispersión mecánica, ¿verdad? Recordamos que la difusión es que estamos hablando de un contaminante que tiene una mayor concentración a una mayor a una menor, ¿verdad? Y que se amplía su área. Entonces eso en conjunto con esto, ¿verdad? La dispersión de los caminos que va a tomar, porque caminos largos, cortos, si va a tener poros grandes, más pequeños. Entonces estos fenómenos pues los juntamos y para esto tenemos entonces el coeficiente de dispersión hidrodinámica. Lo calculamos utilizando la velocidad lineal, que es la velocidad que vimos, la de Darcy, el coeficiente de difusión efectiva, que fue justamente el primer coeficiente que determinamos, y la dispersión dinámica. La dispersión dinámica la calculamos con la longitud. Es básicamente la longitud. Nosotros definimos esa longitud, la longitud que nos interesa conocer, ¿verdad? De viaje de contaminante, ¿verdad? Así lo determinamos. Entonces aquí está la dispersión hidrodinámica. Como les comentaba, ustedes observan, tenemos un camión, un tanque que ha derramado cierto contaminante, pasa entonces de una concentración mayor a una concentración menor, claro, se amplía en su área de cobertura, pero a concentraciones menores, y se va habiendo una dispersión, ¿verdad? Entonces este contaminante va viajando a través de diferentes caminos y por eso es parte de la dispersión, ¿verdad? Y la difusión, que en este caso no es continua. Tenemos, digamos, un derrame, a rato posiblemente hubo otro derrame, ¿verdad? No fue continuo. En esta imagen ya tenemos, digamos, un derrame continuo del contaminante. Para el cálculo entonces de las concentraciones de contaminante vamos a utilizar esta ecuación. Este valor, el CXT, es el contaminante o concentración de contaminante transcurrida un tiempo X y una distancia X. Es lo que nos interesa saber a nosotros. O sea, hubo un derrame, ¿verdad? Por ejemplo, como lo vemos aquí, hubo un derrame en esta posición, que sería nuestra posición 0. Entonces, transcurrido una distancia L o X, ¿verdad? Una distancia L o X, ¿verdad? Y un determinado tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser la concentración de contaminante aquí? La concentración de contaminante final en este punto. Eso es, transcurrido una distancia y un determinado tiempo, ¿cuál va a ser la concentración de contaminante? ¿Cuál va a ser la concentración de contaminante aquí? Puede ser que nos interese conocer la concentración de contaminante aquí, la concentración de contaminante aquí. Entonces nosotros definimos, ¿verdad? Distancia y tiempo. Luego todas las demás variables, ¿verdad? X, recordemos que estamos hablando de longitud, tenemos el tiempo, nosotros lo definimos. Todos los demás pues son características ya que las calculamos de lo que es la interacción contaminante y agua subterránea, ¿verdad? De eso estamos hablando de la dispersión hidrodinámica, estamos hablando de la velocidad, estamos hablando de qué otra, pues eso básicamente. Veamos un ejemplo cómo ponemos en práctica esta ecuación. Entonces, en una formación con las características que se indican,
se produce un vertido continuo de un contaminante cuya concentración es de 2.500 miligramos por litro. Esa sería la concentración de contaminante inicial. La conductividad hidráulica de 6.20 metros por día, la porosidad eficaz 0.15, corriente hidráulico 0.004 y el coeficiente de L, que es el coeficiente de dispersión hidrodinámica, se ha estimado en 10 a la menos 8 metros cuadrados por segundo. Entonces nos pide que calculemos la concentración de este contaminante una vez que ha viajado 100 metros de distancia y después de 600 días. Entonces tenemos esta longitud y tenemos este tiempo. Ok, entonces la velocidad, si ustedes observan en esta ecuación, tenemos la variable tiempo y tenemos velocidad. Ambas, por ejemplo, aquí en esta ecuación nos habla de expresadas en metros sobre día. Y tenemos aquí, por ejemplo, la dispersión hidrodinámica en metros cuadrados por sobre segundo. Todo tiene que estar en las mismas unidades. Por ejemplo, vamos a estar trabajando en días, en segundos o en minutos. A fin de cabo, las unidades de tiempo se cancelan, pero tenemos que estar trabajando en las mismas unidades de tiempo, ¿verdad? En este caso, entonces, en este ejercicio vamos a trabajar, por ejemplo, en metros por día. Entonces vamos a convertir primero la velocidad. Bueno, la velocidad ya la tenemos en metros por día. Para simplemente la multiplicamos por el gradiente hidráulico y luego esta velocidad la dividimos entre la porosidad para tener ya la velocidad lineal media. Estamos hablando, esta es la velocidad real, ¿verdad? Cuando la dividimos entre la porosidad ya tenemos la velocidad real. Y vamos a estar trabajando en segundos, ¿verdad? Segundos. Me da 1.914 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. El tiempo me dice, el ejercicio es un dato que son 600 días. Estos 600 días los paso a segundos. Este valor que está aquí, ya estamos en segundos. Todas las unidades en segundos. Ahora, el tercer paréntesis de la fórmula me dice que me arroja un valor de 138. Y para la función error, ERC ERFC es función error. En las tablas de la clase pueden encontrar esta función, ¿verdad? Que para valores mayores de 3 es igual a 0. Entonces cuando me habla que la tercera parte del paréntesis, yo tengo que el valor de la función función error me da 138, está hablando de esta parte de esta ecuación que está aquí, esta parte que está aquí. Esta operación aritmética me da 138. Entonces, yendo a mi tabla, buscando el valor de la función error para un valor de 138, entonces observo que es igual a 0. Entonces este valor es igual a 0. Como se está multiplicando por este otro valor que está aquí, entonces mi lo hace 0 también por su multiplicación, porque cualquier valor que sea multiplicado por 0 es igual a 0. ¿Qué tengo yo? Solo me queda entonces esta parte de la ecuación. ¿Ok? Eso es lo que hace referencia a este párrafo, que este valor es igual a 0, ¿verdad? El valor de la función error de 138 es igual a 0, lo multiplico por el exponencial, me queda entonces 0, ya solo me queda entonces esta parte de la ecuación. Esta parte de la ecuación se me elimina, ¿verdad? Esto se me elimina. Ok, entonces solo me queda esta parte. Le doy valores, ¿verdad? Y entonces me da que miren, aquí tenemos una función error, para este valor me da de 0.556. Entonces para la función error, para este valor, voy a mi tabla, me da que 0.432.
Eso lo multiplico entonces por la concentración inicial dividida entre 2 y me da 540 miligramos por litro. Eso quiere decir que de mi concentración inicial, ¿verdad?, que eran 2500 miligramos por litro, esa era mi concentración inicial, ¿verdad? Una vez que fue derramado, ¿verdad?, viajó, ¿verdad?, a una distancia de 100 metros por 600 días. Al fin de cabo, entonces esa concentración va a ser de 540 miligramos por litro. Una disminución sustancial, ¿verdad?, al pasar los 100 metros, ¿verdad?, y los 500 y los 600 días. Entonces, importante que estemos claros, ¿verdad?, qué significa cada variable. La velocidad, recordemos que es la velocidad real, la que vamos a utilizar, la velocidad lineal media, que la calculamos a partir de la velocidad de Darcy. Recordemos que las unidades de todos tienen que estar en las mismas unidades en términos del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el coeficiente de dispersión está en metros cuadrados por segundo, el tiempo está en segundos, la velocidad está en segundos, ¿verdad? Importante también que verifiquen, por ejemplo, en sus tablas de la función error, estos valores, ¿verdad?, los valores de las tablas, ¿verdad? Y así entonces determinamos cuál podría ser la concentración de un contaminante al viajar una cierta distancia. Ahora, hay otro proceso, siguiendo avanzar, hablando de este mismo tema del viaje de contaminantes, que se llama retardo, ¿verdad? Que es el proceso al cual nosotros vemos que al viajar estas partículas, ¿verdad?, a través del agua subterránea, hay propiedades químicas innatas de los contaminantes que pueden entonces generar un retraso, un retardo en lo que es la velocidad de viaje de contaminante. O sea, puede ser que entonces en realidad la velocidad con la que viaja un contaminante en el agua subterránea no sea pues la misma velocidad con la que viaja en realidad el agua subterránea, ¿verdad? No sea igual, sea un poco menor, debido a diferentes procesos, ¿verdad?, como puede ser la absorción o adsorción, ¿verdad? Recordemos que la adsorción con D, el que está en la primera imagen que está aquí, absorción con D, es el proceso mediante el cual entonces nosotros tenemos moléculas o iones que se adhieren a la superficie de un material. Y la absorción con B, que sería la segunda imagen que tenemos aquí, estamos hablando del proceso en el cual entonces esas partículas, esos iones forman ya parte íntegra de lo que es mi fluido, haciéndolo una representación, un ejemplo de palabras sencillas. No es lo mismo, ¿verdad?, la absorción, por ejemplo, que me tiren un pastelazo en la cara a que yo me coma un pastel, ¿verdad? Si me lo tiran en la cara es absorción, si me lo como lo estoy absorbiendo, es absorción. Ok, entonces hay un retardo. Entonces, para considerar este factor de retardo utilizamos esta ecuación que está aquí, en la que tenemos la velocidad de contaminante, que tenemos la velocidad del agua y este factor de retardo. Este factor de retardo lo calculamos a través de esta ecuación, en la cual entonces nosotros tenemos las variables como la densidad aparente, y tenemos la porosidad total. También tenemos el coeficiente de distribución. Propiedades que también son de lo que es la interacción suelo y agua. Entonces existen algunos procesos que están involucrados con la absorción, la isoterma lineal. Es cuando tenemos este proceso es cuando ocurre de manera lineal, ¿verdad?, uno a uno, como se observa en la gráfica, ¿verdad?
Tenemos también luego la isoterma de Friedrich, en la que tenemos ya un proceso, ya toma una forma curva. Recordemos que C estamos hablando de concentración, ¿verdad? Concentración, y en este caso K y N son constantes características del contaminante y también del agua. Y por último tenemos la de Langmuir, ¿verdad? En la que tenemos ya involucrada la máxima cantidad absoluta que se puede ser absorbida, ¿verdad? Eso también lo comentábamos, de que hay una cantidad de contaminante que puede ser absorbida por un cierto suelo, ¿verdad? Luego se satura y ya no absorbe más. Entonces aquí ya tomamos en cuenta esto, ¿verdad? Un suelo que no está saturado de contaminante, un suelo que se satura de contaminante, ya las velocidades entonces por las que va a viajar el contaminante pueden ser menores, mayores, ¿verdad? Esto tiene que ver con las características entonces del suelo y del contaminante. Hagamos un ejemplo sencillo. Entonces calculemos la velocidad relativa del contaminante para un sistema contaminante sólido con un coeficiente de distribución de 10 mililitros por gramo, una densidad aparente de 1.75 gramos sobre centímetros cúbicos y una porosidad total de 0.20. Exprese su respuesta en términos de velocidad del agua. Ok, entonces la velocidad de contaminante, recordemos, la velocidad de contaminante va a ser igual a la velocidad del agua entre el factor de retardo, y el factor de retardo es este. Entonces básicamente yo voy a plantear mi ecuación de velocidad del agua sobre estos valores que ya me los dieron. Entonces tenemos la velocidad del agua, queda en términos de variable desconocida. Luego tenemos la densidad aparente, un valor dado, aquí está, 1.25. Tenemos el ángulo θ, que hace referencia a la porosidad total, ¿verdad? Y por último tenemos el coeficiente de distribución, que son 10. Haciendo la operación, entonces me queda que la velocidad contaminante va a ser igual a 0.011 por la velocidad del agua. Espero que el tema les haya quedado claro, ¿verdad? Recuerden que cualquier duda pues la pueden hacer a través de los canales ya mencionados. Un saludo cordial y hasta